Es extraño que, estando al oriente de Occidente, sigamos siendo Occidente, cuando en realidad América sigue siendo algo distinto. Para nosotros es fundamental escuchar a Yamandú Acosta, a Santiago Castro Gómez, a José Santos, trabajar sobre el pensamiento de Milton Santos, de Rodolfo Kusch, porque en ellos hay una sabiduría distinta que la razón hegemónica universal no puede entender. Porque evidentemente el hedor que conlleva esta negación de afirmación que tiene el campo popular, que tienen los pueblos originarios, no puede ser denotada por una hegemonía que conlleva el imperio. No hay historia sin imperio, pero dentro de cada historia hay cultura, hay identidad, hay símbolos, y esos símbolos compartidos tienden a horizontes comunes. Es desde ahí que el campo universitario, y más que nada la transmisión de saberes socialmente significativos, necesitan aportar otros pensadores que tienden a constituir una crítica propositiva de nuestra forma de vida, alejada de esa hegemonía, de esta enajenación permanente, y desde ahí constituir símbolos y signos compartidos. Es desde ahí donde nosotros les ofrecemos acercar a estos pensadores, compartir con ellos un diálogo y confrontar y dialogar con los otros pensadores universales. El pensamiento latinoamericano puede aportar al pensamiento universal. Yo tengo la impresión que para los intelectuales europeos abiertos de mente, les viene bien, lo sienten bien el pensamiento no solo latinoamericano, sino también el pensamiento africano, el pensamiento asiático, los nutre, y escuchar cosas diferentes y que se pueda decir en idiomas que no han sido considerados canónicos del saber, también les resulta muy interesante. El mismo tema del estar. No se puede decir literalmente en los idiomas dominantes, entonces eso, o sea, ¿qué está pasando? No podemos ni siquiera denominar eso que aí é importante. O Brasil se pensou muito como o mundo, né? O brasileiro normalmente se pensa como se o mundo inteiro fosse só o Brasil, que é lamentável, assim, que é lamentável. Isso se reflete no cinema, isso se reflete na música, isso se reflete largamente na filosofia. O Brasil tem muita dificuldade de dizer qual é a sua identidade. Isso é secular, né? Isso, eu diria, dá para dizer isso, que a gente tem mais ou menos 200 anos de discussão sistemática sobre o que é a identidade brasileira. E o lamentável é, essa discussão quase nunca passa de pensar o Brasil dentro do seu contexto latino-americano. Quase nunca. E quase nunca pensar o Brasil a partir da sua herança africana, que é fundamental no Brasil. Uma cidade como Salvador hoje tem 80% de negros, descendentes de africanos. Dizer que um pensamento que emerge do solo é exatamente uma filosofia incorporada. Ou seja, uma filosofia que não pensa o corpo, mas que pensa desde o corpo, que pensa com o corpo inteiro. Para mim isso é filosofia, é pensar esse tipo de integração, pensar nós outros aqui, né? Pensar nós seres humanos, esse corpo humano, esse corpo sagrado, esse corpo natural e esse corpo social integrados, mas sem fazer uma fábula, sem fazer uma filosofia ingênua, não é. Filosofar, nesse caso, desde o solo, talvez seja o que a gente tenha de mais potente para enfrentar todo tipo de dominação, externa e interna. Acho que essa é a finalidade. En Brasil y en Argentina, y ahora descubro también en Chile a través de José, hay en esto de la interculturalidad y de lo étnico, llamémosle lo que le llamemos, de pronto una importancia de ser otra cosa que no esa herencia europea. Entonces yo les pregunto, ¿por qué es importante, llamémosle así, el indio o la India para la filosofía? ¿Qué tenemos que ver con la filosofía? ¿Por qué nos meten a nosotros a gallinero ajeno, digamos? Hay ciertos espacios en los que lo políticamente correcto es no entender. Sí, ¿cierto? Hay cosas que es mejor no entender, porque nos permite vivir mejor, por ejemplo. Yo creo que hay algo perverso en estos modos de control que tiene la sociedad de este capitalismo de última generación que es tan brutal,
y es que crea condiciones de estabilidad, pero luego dosifica el miedo para controlar mejor. O sea, hay una dosificación del miedo para cerrar más la posibilidad de la acción y quitar más la iniciativa, la agencia del ser humano, y que el ser humano delegue al Estado y a las fuerzas policiales el control sobre su vida. Pero entonces provoca desestabilidades calculadas para mí. Y eso es tan dosificado que permite que cada vez más se estabilice la estructura de ahogar la iniciativa, la creatividad, las fuerzas vivas del ser humano y de la gente. Entonces yo creo que hay una corriente subterránea de conciencia en las concepciones afroamerindias que nos permite pensar en otro código y que es a la vez desestabilizador de esas tácticas perversas, porque guarda la capacidad de reencantar el mundo. Y creo que una de las modalidades del pensamiento indígena que es vista como un defecto, pero que entre muchos coincidimos que es una cualidad, que hay una fuerte interrelación entre la práctica y la teoría. Es decir, eso hace que no haya una dicotomía sujeto-objeto, sino que hay una fuerte imbricación y además una fuerte participación de los seres, como se dice, los seres invisibles, como podemos decir, o seres otros que parecen objetos, pero que posiblemente no son simples objetos, ¿no? Yo estoy trabajando últimamente la celebración, unas metafísicas antiguas y unas axiologías no modernas, podemos decir, que tienen que ver con el modo de pensar lo no humano. Y esto se da no porque uno haya descubierto, sino que ya están en las prácticas. Tienen que ver entonces con lugares, con seres que están en el mundo, que interactúan cotidianamente. Mis preguntas hoy día en el campo filosófico pasan por un barrido del pensamiento chileno, de recuperar los que han pensado, pero en perspectiva latinoamericana. Echo de menos en el pensamiento chileno una proyección al continente. Los que han pensado en Chile han pensado muy en Chile y para Chile. Entonces falta esa apertura, a americanizar la filosofía chilena. O sea, no nos creemos indios, pero tampoco somos europeos. Entonces en ese mestizaje nos hemos creído más blancos de lo que somos y no sé, se perdió el norte en eso. Hay que abrirse a donde estamos. Bueno, volviéndole un poco a la historia, como yo les contaba, que Enrique Dussel vino a esta casa a usar la biblioteca y quedó 15 días viviendo acá. Y ahí nos hicimos amigos. Yo le debo a él, como les decía, gran parte, al mismo tiempo que al grupo de Gera, mi interés por el pensamiento latinoamericano y argentino. Y tuvimos la idea de establecer un diálogo interdisciplinar. Acá son 2 facultades, filosofía y teología, y abrir el diálogo también a las ciencias sociales. Creo que es realmente a una identidad latinoamericana, pero no hay que pensarla en forma sustancialista, como si fuera una esencia inmóvil ahistórica, sino al contrario, tiene su historia y por lo tanto va cambiando y evolucionando como nuestra historia personal o la historia de un pueblo. El Papa, sin usar la palabra intercultural, él dice, es la imagen, la figura de las personas dentro de la sociedad, donde cada una es irrepetible y tiene su aporte que dar. Aún dice, aún los que se equivocan tienen algo que aportar y que no hay que perder dentro del pueblo, pero también pone, y es la relación de los pueblos en la globalización. Bueno, es decir, sería la interculturalidad. Yo hablo de 3 dimensiones
en mi libro Nuevo Punto de Partida en Filosofía Latinoamericana, que corresponden a esas tres ciudades, por eso, ¿no? Porque hablo de la dimensión del estar, que sería más propia de la Amerindia, y el símbolo podría ser el Cusco, sobre todo para Kush, que trabaja mucho el pensamiento andino, especialmente quechua, pero también aymara. Bueno, Cusco es quechua, pero bueno, entra también de alguna manera en Perú lo aymara, en el sur. Por otro lado, la dimensión del ser, y siempre la filosofía, desde los griegos, desde Parménides, ha tratado el tema del ser, hasta Heidegger incluido, y ahora más todavía, con discusiones si el ser o no el ser. Como me decía, aún en México, donde estaba y siguió estando ese centro de estudios latinoamericanos, donde no todo es filosofía, sino estudian todo lo latinoamericano, que también allá había perdido fuerza y que en cambio en los últimos años ha retomado mucha fuerza. Es decir, que en todo el continente como que hay un nuevo interés en general por el latinoamericano y en especial por la filosofía latinoamericana. Y bueno, yo espero que eso pueda seguir. Afirmarnos como nosotros no es una manera de sustituir el eurocentrismo por nuestro americanismo, ¿verdad? Sino que es liberarnos de las implicaciones de dominación del eurocentrismo, ¿verdad? O del occidentalcentrismo, del modernocentrismo, ¿verdad? Y autoconstituirnos con autonomía y hacer propuestas, digamos, de perspectiva de diálogo intercultural con la diversidad de las culturas para la construcción de un universalismo concreto que deberá implicar la incorporación dialógica en niveles de horizontalidad de las diversas expresiones del humano, cuyo estilo de vida no implique la imposibilidad del estilo de vida de los otros. Diríamos que el lugar desde el cual yo trato de escribir es desde nuestra América, ¿verdad? Es decir, me ubica en ese locus, en ese lugar. Esto es, bueno, desde un locus tópico que tiene que ver con, obviamente, todo lo que se ha conquistado, pero también con todo lo que falta, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, relacionarme con eso y dejarme interpelar por eso para abrir horizontes de sentido respecto de el lugar utópico o la dimensión del utópico, que es condición para justamente aportar en la perspectiva de la construcción de lo posible. Lo posible como ese tramo, digamos, que se puede recorrer, que está entre lo dado y lo imposible. Bueno, no hay, digamos, mucho espacio público, no solo para escribir, para hablar, para emitir una palabra. Los medios de comunicación dominan el espacio público, los medios de comunicación son actores políticos y no medios, no simplemente medios. El espacio público está muy colonizado también por los poderes fácticos, pero no siempre políticos, en el sentido de que no siempre facilitan la aparición de voces en la industria editorial, en el espacio público en general. Entonces, la palabra académica, la palabra del filósofo a veces queda muy encerrada en reductos, y cuando pretende salir un poco más allá hay que tener tantos cuidados que al final el miedo termina dominando lo que se puede decir y cómo decirlo. Pero el tema del miedo a decir cosas distintas, al no ser aceptado, digamos, amoldarnos a los moldes de la academia, también tiene su costo. Yo creo que el problema de los letrados es claramente, en el caso americano, una distorsión de nuestra experiencia colonial, que es parte de nuestra experiencia. Y que para eso sí la historia de las ideas nos permite a los letrados advertir esta construcción colonial y deberíamos tratar de romperla. Los letrados estamos desesperados por descifrar al otro en tanto que es el no letrado, porque primero es un mandato que, aunque parezca que no es así, es un mandato claro en todas las disciplinas que provienen de la universidad, que es una institución colonial justamente destinada a interpretar al otro para utilizarlo en ese sentido. Yo vengo de la Universidad de Córdoba, creada por los jesuitas,
que de ninguna manera eran sujetos perversos, pero necesitaban esa universidad para poder preparar a sus misioneros con las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para que después la experiencia de las misiones fueran eficaces, que es una especie de colonización del otro. Creo que el no letrado lo que hace es vivir fluidamente con esa experiencia colonial, no dejarse gobernar por ningún mandato previo y hacer de sí mismo un sujeto cultural valioso, ¿no? Es un sujeto cultural con cultura. Mientras que nosotros somos sujetos culturales, los letrados, sin cultura, siguiendo. Las filosofías que pueden surgir, que creo que es muy interesante, y hay mucho escrito ahora. Hay tanto que yo digo sinceramente que ya no puedo seguir las discusiones a este respecto, pero que continúan. Y no solamente continúan, sino gran parte de la economía capitalista, precisamente, la crítica se hace a partir de perspectivas de este tipo, que a veces se llama humanización de la economía, distribución equitativa, etc. Yo diría que la filosofía latinoamericana en el siglo XX, porque creo que antes de eso no hay filosofía latinoamericana, la filosofía latinoamericana es un fenómeno del siglo XX, tiene tres variantes o tres vertientes. La una sería el pensamiento historicista mexicano que aparece en México, que tiene que ver primero con la recepción del pensamiento de Ortega y Gasset, con el historicismo de Ortega y Gasset en México, y con la emigración de José Gáos a México a final de los años 30 a raíz de la Guerra Civil Española. El magisterio de José Gáos en México genera toda una escuela de pensamiento historicista, y el fruto más maduro pues, de esa escuela será Leopoldo Sea. Ahora, Leopoldo Sea lo que hace es extender, digamos, estas inquietudes que hoy conocemos como la historia de las ideas por varios países de América Latina, y de ahí salen una serie de pensadores importantes: Arturo Ardao en Uruguay, Arturo Roig en Argentina, Horacio Ceruti, Pablo Guadarrama, toda una serie de personajes que han continuado, digamos, con esta línea, con este trabajo que yo llamo historicista, fundamentalmente la historia de las ideas, ¿no? Esa sería una primera línea que yo distingo. Una segunda yo la llamaría la hermenéutica de la cultura. Y esta segunda línea, yo diría que su principal representante es sin duda Rodolfo Kusch, ¿no? Pero que tiene algunos antecedentes. No es Rodolfo Kusch el primero que trata de elaborar una filosofía que busque pensar la autenticidad o la originalidad latinoamericana frente a Europa, anclada en unas ciertas peculiaridades culturales que serían propias pues, de América Latina. Antes de Rodolfo Kusch había toda una serie de reflexiones en torno a esto, pero me parece a mí que Rodolfo Kusch sí es la figura clave, digamos, en esta línea, que luego pues también se irá por otros lados, pero que es fundamentalmente, diría, una línea argentina, ¿no? Una línea argentina que tiene simpatizantes en otros lados, pero que no ha tenido nunca, digamos, el alcance pues, de lo que tuvo la historia de las ideas, ¿no? La línea historicista. Y una tercera vertiente que es la filosofía de la liberación, que nace también en el Cono Sur, en Argentina, que tiene también antecedentes. Yo diría que el trabajo de Salazar Bondi es un antecedente muy importante de la filosofía de la liberación, sobre todo aquel opúsculo de Salazar Bondi, Existe un pensamiento de nuestra América, del año 68, es un antecedente importante, pero que es en Argentina, en la provincia argentina fundamentalmente, donde hay la formación de un grupo de filósofos que piensan el problema de la dependencia económica, que piensan el problema de la pobreza, y que piensan que la función de la filosofía es no solamente diagnosticar, sino también acompañar unos procesos de liberación por todo el continente. Hoy en día esta línea pues, tiene su principal figura pues, a Enrique Dussel, pero además de Enrique Dussel habría que mirar que hay otras figuras también que fueron importantes, sobre todo en los 70s, si bien hoy en día la filosofía de la liberación se asocia casi exclusivamente con la figura de Enrique Dussel.
encuentro que el tema de la historicidad en Latinoamérica, que veo aparecer fuertemente en las ideas colonialidad, decolonialidad, el tema de una reconfiguración, que es como me gusta llamarlo a mí, de esta historicidad que hemos levantado de manera anómala en parte, enferma también. Eso lo veo en el pensamiento hoy día, de la decolonialidad, lo veo en Miñolo, lo veo en Castro Gómez, pero además lo veo también en pensadores del siglo XIX como Bilbao, que me interesa muchísimo, donde también hay un tema de repensar del acontecer latinoamericano a partir del pensamiento filosófico, ver qué se puede hacer más allá de la dominación que ha configurado esa historicidad, ver cómo el pensamiento puede proponer también. Pensar meramente en un plano de historia de las ideas, cosa donde me siento cómodo, digamos, es como un fluir donde uno más o menos encuentra ciertos parámetros y esos parámetros son comprendidos, no digo con facilidad, pero finalmente comprendidos, en buena medida puede responder muchas veces a satisfacer al sujeto letrado para poder pensar a América. Es como una puerta de entrada. Es una herramienta valiosa, pero siempre y cuando nos permita poner en larga duración, ya que ese sería el papel del intelectual, y eso es lo que yo pretendo serlo, más que es aquel que, intus leger, el que puede leer dentro, ¿sí? Es como una especie de contexto para poder leer la propia experiencia de habitar en América, de la comunidad que nos toca en la comunidad americana. En ese sentido, hay que pensarlo, sí, va a haber una tensión, pero esa tensión está provocada por ciertas distorsiones externas que tienen que ver cómo la matriz letrada intenta seguir controlando, por ejemplo, pensar la historia de las ideas, pensar la filosofía en América o el pensamiento latinoamericano. Pero eso solamente puede ser como la puerta de entrada para nosotros, para aquellos que bueno, que por mil razones se nos ocurre que la experiencia americana es algo sin valor o que está relegado a las oscuras formas de lo cotidiano, y que en realidad no son oscuras, sino son luminosas en el sentido de que nos pueden facilitar nuestros sentidos y aciertos. Lo que se pretende más bien es que empecemos de un aparente cero que en realidad es un determinado mito que se instala como un mito histórico. Entonces el trabajo que yo propongo hacer ahora no es desmantelar ese mito, por ejemplo, de un Chile democrático, republicano, sino que contrarrestarlo con lo que realmente hemos ido siendo, ¿ya? Por lo tanto, creo que en eso tenemos una sintonía brutal. Y para explicarlo, yo digo, no, mi tema no es la memoria, es el no olvido. Yo sostengo que el olvido, digamos, nunca es total, no hay que hacer nada más que esperar que vuelva. Pero lo que dice José me mueve a pensar, hay que luchar por la memoria, y solo los luchadores por la memoria son capaces de de levantar esa chispa en el pasado que permita nuevamente activar la resistencia, la conciencia, la profundidad de las acciones humanas y resistirse al aplanamiento y al olvido tanto estatal como del mercado. Entonces no es una cosa pasiva, la espera de que vuelva nomás el ciclo y nosotros de brazos cruzados. Hay que ser activo en la lucha. Y en cuanto a las versiones, 100% de acuerdo. Mientras esa pluralidad se mantenga, no hay la cosificación rígida de una versión oficial, que no hay olvido total. El cuerpo recuerda, aunque tu cabeza no lo registre, ¿no? Porque estamos demasiado invadidos por estímulos que nos desensibilizan a la memoria. Esa sería. Yo creo que Rodolfo Kusch hizo un planteamiento muy potente cuando elabora su libro Pensamiento indígena y popular en América, porque ya ahí en él queda claro de que lo indígena y lo popular no son dos cuestiones distintas, sino que forman parte de lo que llamaríamos, a lo mejor de una manera un poco rápida, podríamos llamar las grandes mayorías silenciosas, los que no tienen voz en la vida pública, los que de alguna manera han sido silenciados y discriminados por la historia. Entonces yo creo que de alguna manera esa concepción negativa de lo popular es algo que viene fundamentalmente de las élites intelectuales
que finalmente lo que están haciendo es reproducir un sistema social que favorece a grupos, ¿ya?, de personas, pero no a las mayorías. Y eso se sigue repitiendo en América Latina y en particular en Chile hasta el día de hoy. En cuanto a pensamiento crítico, la idea básica es no toda crítica de suyo implica pensamiento crítico, sino que, a mi modo de ver, el pensamiento crítico en sentido estricto implica un punto de vista que es el de la humanización o el de la emancipación humana. Hay un énfasis, no obstante toda filosofía es crítica o no es filosofía, podríamos decir desde Tales o desde Sócrates, ¿verdad? Hay un énfasis en la modernidad con Kant, donde su propia filosofía es calificada como criticismo, filosofía crítica, donde a lo que se apunta es a liberar a la razón de sus propios errores. Y hay otra matriz, otra vertiente en la crítica, digamos, de matriz marxista, serían, a mi modo de ver, las dos grandes vertientes en la modernidad del pensamiento crítico, que luego en América Latina, en función de la interlocución con las problemáticas específicas de nuestra realidad, adquiere desarrollos y perfiles propios. Porque el sentido kantiano de la crítica justamente es una crítica constructiva, es decir, la crítica kantiana no es una crítica nihilista, ¿verdad?, sino que va en el sentido de la humanización o de la emancipación humana, porque libera al ser humano en cuanto a ser racional de los límites y de las implicaciones de los límites de su propia razón. Arturo Ardao, en dos libros, uno Espacio de Inteligencia y el otro Lógica de la Razón y Lógica de la Inteligencia, argumenta justamente cómo, diríamos, la razón es solamente, podríamos decir, un lugar, un capítulo al interior de la inteligencia. La inteligencia trasciende la razón porque la inteligencia articula la razón con los modos de sentir y los modos de actuar. Y asocia, vincula la razón con la lógica, en el sentido de la racionalidad formal, mientras que vincula estrechamente a la inteligencia con la dialéctica, que justamente permite, a diferencia de la razón, pensar lo cualitativo y no solamente lo cuantitativo, pensar lo heterogéneo y no solamente lo homogéneo, pensar la diversidad y no solamente la unidad. Las filosofías que pueden surgir, que creo que es muy interesante, y hay mucho escrito ahora. Hay tanto que yo digo sinceramente que ya no puedo seguir las discusiones a este respecto, pero que continúan. Y no solamente continúan, sino gran parte de la economía capitalista, precisamente, la crítica se hace a partir de perspectivas de este tipo, que a veces se llama humanización de la economía, distribución equitativa, etc. Estas sociedades que se manifiestan como un futuro para nuestra sociedad fracasada, para estos sistemas neoliberales que todos sabemos que están fracasados. Entre la pregunta por el ser, que tanto se insiste en la academia chilena, que es muy heideggeriana, y decir, no, la pregunta más importante es por el estar. Entonces hice un trabajo alguna vez sobre eso en la maestría, y algunas cosas que escribí, no sé qué tan buenas serán, pero en esa época. Y después ya me dediqué definitivamente al pensamiento latinoamericano y de Rodolfo Kusch en particular, en una tesis doctoral en la Universidad Católica Lovaina, de la cual terminé hace poco, muy conforme y con más preguntas que certezas. En eso estoy ahora. Yo creo que detrás de la cuestión del estar en Kusch está la pregunta por la búsqueda de categorías. Yo creo que ese es el tema que más me interesa de Kusch, de un pensamiento latinoamericano que no sea academicista, por cierto, pero que no solamente se conforme con adaptar categorías, sino que se preocupe también de hacer sus propias categorías. El estar es una de esas construcciones, de esas creaciones filosóficas, y hay que tener otras. No sé si la única fuente es el pensamiento popular, indígena y popular, a lo Kusch, no lo sé. Pero yo creo que el tiro va por ahí, no solamente plantear los temas, sino
sino que al plantearlos buscar la manera también de pensarlos de manera diferente, buscar una propia voz, no solo hablar, sino también tener una voz propia. Eso yo creo que es lo que para mí hoy día es el mayor desafío en una lectura a la obra de Rodolfo Puch.